El millonario encuentra a una niña de la calle desmayada en el esgoto. Su verdad es increíble. La ciudad respiraba un aire de misterio aquella noche. Alejandro, un millonario atrapado en su ostentosa mansión, decidía salir a caminar. Las calles de la Ciudad de México estaban solitarias, iluminadas solo por el brillo tenue de las farolas. Se sentía como un fantasma en su propio mundo, rodeado de lujos y, sin embargo, completamente solo. Era un juego sin fin el que había estado viviendo, un ciclo de fiestas y reuniones vacías que no llenaban el vacío en su corazón. Mientras paseaba, el silencio fue interrumpido por un sonido, un susurro débil, casi imperceptible, proveniente de una alcantarilla cercana. La curiosidad lo envolvió. Se asomó, abrió, y lo que vio lo dejó helado. Allí, entre la oscuridad y la humedad, yacía una niña de no más de 8 años. Su rostro cubierto de barro y sus ropas raídas eran una imagen desgarradora. Su cuerpo estaba inerte, como si se hubiera rendido ante un mundo cruel. La adrenalina lo invadió. Sin pensarlo, la levantó y la llevó en brazos. Su corazón latía con fuerza cada vez que miraba su rostro, tan ajeno y a la vez tan frágil. Llegó a su mansión, una construcción grandiosa, llena de arte, mármol y ostentación. Pero esa noche parecía tan vacía como su alma. Colocó a la niña en el sofá de la sala y se apresuró a buscar agua, tratando de reanimarla. Poco a poco, Valentina, como se presentó, respiró hondo y sus ojos se abrieron lentamente. Pero su mirada estaba lejos, perdida en un horizonte que solo ella conocía. Cuando Alejandro le preguntó qué hacía allí, ella solo respondió con un silencio que hablaba por sí mismo. Había algo en su mirada, un secreto latente que podía cambiarlo todo. Días pasaron y Alejandro se esforzó en conocer a Valentina. Pero cada vez que él intentaba indagar sobre su familia, ella se cerraba aún más. En sus ojos se escondía un océano de dolor. Sin embargo, esa conexión entre ellos empezó a llenar el vacío en su vida. Se reían y jugaban, pero la sombra de su pasado no podía escapar del presente. Una noche, mientras veían una película, Valentina mencionó un nombre, González. Fue suficiente para helarle la sangre. Su familia, poderosos e influyentes. Las historias hablaban de un oscuro secreto que había separado a los González de su legado. Y en el fondo de su corazón, Alejandro sospechaba que Valentina tenía algo que ver con ese legado perdido. Algo que podría destruir su imagen impecable y su imperio. Poco después, notó que unos hombres extraños comenzaban a asomarse por su calle. Miradas furtivas, murmullos apremiantes. Era evidente que observaban a Valentina. Su corazón se aceleró cuando, una noche, uno de ellos se acercó demasiado. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de ella? Alejandro se dio cuenta de que ni su dinero, ni su influencia podrían protegerlos de la tormenta que se avecinaba. La verdad se acercaba y con ella el peligro. En cada rincón de su mansión sentía la presión del tiempo. La conexión que había formado con Valentina era su luz en medio de la oscuridad, pero el reloj seguía avanzando. ¿Podrían escapar juntos de las sombras que amenazaban con devorarlos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj avanzaba y el peso de la incertidumbre llenaba cada rincón de la mansión. Alejandro miraba a Valentina, su pequeña compañera, que se había convertido en su luz en medio de la tormenta. No podía quitarse de la cabeza el oscuro nombre que había mencionado, González. Algo dentro de él sabía que esa palabra traía consigo un vendaval de problemas. A medida que esos hombres desconocidos merodeaban su calle, la tensión se convirtió en un nudo en su estómago. Cada susurro en la noche le pareció amenazante. Los días se deslizaron entre risas y juegos,
pero la sombra de lo que se avecinaba los envolvía. Alejandro decidió no dejar a Valentina sola esa noche. La tomó de la mano y la llevó a su alcoba, un espacio amplio lleno de arte que nunca había sentido tan frío. Mientras ella se acomodaba en su cama, él se sentó en el borde, sintiéndose el guardián de su mundo. «Siempre estaré aquí», le prometió, aunque las palabras se sentían vacías. Sus ojos se encontraron y por un instante la tristeza de Valentina fue palpable. Era un eco de miseria y sufrimiento que parecía pesar sobre ambos. En un intento de distraerla, Alejandro sacó su teléfono y comenzó a ver las noticias. Sus manos temblaban ligeramente. Luego, un titular lo golpeó como un balde de agua fría. «Escándalo González, un misterioso secuestro involucra a la familia». Alejandro sintió que el terreno temblaba bajo sus pies. Los hombres en la calle no eran solo observadores. Había algo más grande en juego. Valentina se acercó a él y preguntó por el ruido de la televisión. No pudo evitarlo. «¿Conoces a los González, Valentina?», preguntó, su voz tensa. Ella lo miró con una vulnerabilidad desgarradora y asintió levemente. El horrible secreto estaba a punto de salir a la luz. Justo cuando iba a preguntar más, un estruendo ensordecedor retumbó en la puerta principal. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo. Alejandro se levantó de un salto, su corazón latiendo rápidamente. «Valentina, escóndete», le gritó, pero no esperaba que la niña ya estuviera corriendo hacia la entrada. Cuando llegó, el caos lo envolvió. 2 hombres armados estaban ahí, y uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba la cara, sonrió de manera siniestra. «Valentina», gritó, «eres nuestra. Estás con nosotros de vuelta». El horror se dibujó en el rostro de Alejandro, paralizándolo. ¿Quiénes eran? Antes de que pudiera reaccionar, Valentina dio un paso adelante, sus ojos cuajados de determinación. «No, yo no soy de ustedes». El grito resonó en la habitación, un eco de desafío, pero también de miedo. El oscuro vínculo que la unía a los González se iba revelando como un monstruo de 1000 cabezas. La atmósfera se tornó densa, llena, de aire estático. Alejandro sintió la obligación de protegerla, pero la combinación de la revelación y el peligro lo dejó congelado. En ese instante, Valentina hizo una pausa y miró fijamente a Alejandro. Fue un momento de silencio intenso, un instante que se sintió eterno. En su mirada había un conocimiento implacable y de repente todo cambió. «Alejandro, soy la única que puedo salvarlos», murmuró. Y esas palabras resonaron profundamente. Todo lo que él creía saber se desmoronó. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ella? El tiempo se detuvo mientras la verdad quedaba flotando en el aire helado de la mansión. El hombre cicatrizado avanzaba, y Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. «No puedes irte, Valentina. No puedes hacerlo», gritó. Pero sus palabras se perdieron ante el impacto del momento. Mientras la puerta se abría con un crujido ominoso, Alejandro se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que jamás habría imaginado. Él y Valentina no solo estaban atrapados en un drama personal, estaban de lleno en un antiguo conflicto familiar que podría dar un giro inesperado a todo lo que conocía. ¿Podrían escapar juntos de este conflicto que amenazaba con devorarlos? El mundo entero parecía tambalear en ese instante, mientras 2 caminos se cruzaban y el destino aguardaba su próximo movimiento. El hombre cicatrizado avanzaba y el estómago de Alejandro se encogió. «Valentina», gritó, como si solo el propio nombre pudiera volver a atraerla hacia él. «Eres nuestra. Regresa aquí». La rabia en su voz retumbó en las paredes y el silencio tenso de la habitación. Valentina dio un paso atrás, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. «No, no soy de ustedes. No soy una pieza de su juego», gritó, su voz resonante y firme. Alejandro, con el corazón latiéndole con fuerza, se armó de valor solo para avanzar hacia ella. Pero las dudas se palpaban en el aire. Los hombres se movían como sombras, y Alejandro recordó la noticia que había visto antes. Un secuestro, una familia poderosa, y esa maldita conexión que Valentina parecía tener. De repente, algo resonó en su mente como un eco distante. «¿Qué estás diciendo, Valentina?
¿Qué significa todo esto? Pero antes de que ella pudiera responder, el hombre cicatrizado sonrió. No sabes en lo que te has metido, Alejandro. Pero no te preocupes, volverá a nuestro lado donde pertenece. La rabia de Alejandro creció, y en un impulso se interpuso entre Valentina y el hombre, alzando un dedo hacia él. No la toques, amenazó, los músculos tensos. En ese instante, la puerta de la mansión crujió. Un alboroto resonó fuera, seguido de gritos. Alejandro volvió a mirar, y el terror se apoderó de él. Eran más. Varias figuras oscuras y cubiertas se acercaban. Gritos de alarma resonaban en la calle. Unos hombres más entraron, armados, los rostros cubiertos. La situación se había vuelto un torbellino de caos. «Cárcense a todos, vamos», gritó uno de ellos. Su voz cargada de desesperación. Alejandro sintió que su mundo se transformaba en un campo de batalla. Valentina dio un paso hacia él, y ahí notó algo extraño en su mirada, un destello de conocimiento que no había visto antes. «¡Salgan de aquí, corran!», Alejandro ordenó, empujando a Valentina detrás de él mientras el pánico llenaba la habitación. Pero ella no se movió. En cambio, sus ojos se posaron en el hombre cicatrizado. Y de repente, lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. «Espera», aún temerosa, alzó las manos como un espectáculo sorprendente. «Tienen que escucharme». El caos se detuvo. Todo el mundo, incluso los atacantes, se quedó en silencio. «No soy solo una niña, soy la clave». Su voz tembló. Y la desesperación hizo eco en sus palabras. Alejandro sintió un frío que le recorrió la espalda. ¿Qué quería decir? Y entonces, como si el tiempo se detuviera, Valentina confesó. «La familia González no es como ustedes piensan. Hay cosas ocultas, secretos propiciados por mi madre». Nadie respiraba. «Mi madre se la llevaron. Eso es lo que buscan». Su mirada se tornó seria, profunda, como una herida abierta. Alejandro sintió que su mundo se sacudía. Las piezas de la realidad se resbalaban de sus manos. ¿Qué madre? ¿Qué secretos? Las cabezas de los hombres se giraron hacia Valentina, pero ella continuó. «No solo están buscando dinero, hay algo más oscuro». De repente, un disparo resonó. La explosión del sonido cortó el aire, y Alejandro vio a Valentina caer. Su cuerpo se desplomó al suelo como un muñeco de trapo, y él sintió que el mundo se arrastraba ante sus ojos. «Valentina», gritó, su voz rasgada y llena de dolor. El terror lo inundó, y estaba a punto de perder su luz, su conexión. La habitación se llenó de confusión. Los hombres comenzaron a aullar de pánico. Alejandro se arrodilló junto a ella. Su mente ya no pensaba en nada más. «Valentina, por favor». Pero ella no respondía. Su respiración era débil, y en su rostro había un destello de algo que lo transformó todo. De pronto, vio que una pequeña caja en su mano brillaba. «No, no puede ser», murmuró Alejandro, su corazón deteniéndose. La verdad caía sobre él como un balde de agua fría. En ese breve instante, todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. La conexión de Valentina con los González, ¿qué implicaciones tendría sobre su vida? ¿Y sobre la relación que habían construido juntos? Mientras se alzaba un nuevo grito, Alejandro sintió el peso de la incertidumbre caer sobre él. ¿Podrían salir de esta noche? ¿O todo terminaría aquí, en una revelación desgarradora y un peligro inminente? La habitación estaba en caos, pero el verdadero caos, el que amenazaba sus corazones, estaba apenas empezando. El corazón de Alejandro latía desbocado mientras se arrodillaba junto a Valentina. Ella estaba en el suelo, su rostro pálido revelando el dolor que la atravesaba. «Valentina, por favor, despierta», susurró, sintiéndose impotente. El pánico llenó la habitación y el hombre cicatrizado lo miraba con una sonrisa siniestra. Era un caos total. La puerta estaba rodeada de sombras y el sonido de gritos y disparos resonaba en el aire. Alejandro apenas podía pensar. Necesitaba actuar, pero su mente estaba nublada. ¿Qué pasaría si Valentina no se levantaba? Las palabras de la niña sobre el oscuro secreto de los González retumbaban en su cabeza. ¿Qué significaba todo esto? En ese segundo, todo lo que había construido con Valentina, cada risa, cada momento compartido, parecía desmoronarse. Y justo cuando Alejandro sintió que la desesperación lo consumía, algo pasó. Una figura apareció en la sombra, cerca del umbral. Era alta,
con una capa oscura que cubría su rostro. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. «Santiago», gritó, el nombre resonando en su mente como un eco. Era su hermano, el hermano que creía perdido desde hacía años, pero se veía diferente. Ya no era el niño inocente que recordaba. «Sal de ahí», ordenó Santiago, su voz clara pero llena de autoridad. Los hombres armados se detuvieron, desconcertados. Ni siquiera sabían a quién tenían delante, pero el aire estaba cargado de tensión. «Y yo te buscaré», balbuceó Alejandro, sintiéndose dividido entre su hermano y Valentina. Pero Santiago avanzó, sus ojos fijos en Valentina. Alejandro no podía permitirse perder el control, no cuando ella estaba a sus pies. «Valentina, ¿te acuerdas de mí? Soy yo», gritó su hermano, alargando la mano hacia ella. Fue en ese momento que el tiempo se detuvo. La niña despertó, abriendo los ojos de par en par. «¿Tú eres Santiago?». Su voz sonó como un susurro casi inaudible. El caos pareció menguar. Santiago se acercó a Valentina y al hacer esto, una luz brillante emanó de la caja que ella tenía en la mano. Era pequeña, pero su resplandor iluminó el cuarto, revelando un símbolo que parecía pulsing en su interior. «La clave es la verdad», dijo Santiago, voz firme. De repente, todo cambió. Los hombres armados, que antes parecían ser los cazadores, ahora retrocedieron, claramente aterrados por la luz. Alejandro sintió una ola de esperanza que lo invadió. «¿Qué es esa caja?», preguntó, mirando fijamente a Valentina. La niña temblaba. «Mi madre», comenzó, pero Santiago la interrumpió. «No es momento para eso. Tienen que irse. Los González no se detendrán hasta encontrarla». Justo entonces, otro disparo resonó afuera. La puerta de la sala se asomó entreabierta, y un hombre con un rostro conocido para Alejandro entró. «No, Alejandro, tú no puedes dejar que se la lleven», gritó. Y fue entonces cuando Alejandro comprendió que era Nicolás, su amigo de toda la vida. Un cómplice a quien nunca pensó involucrar en esto. Confusión invadió el aire. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba Nicolás en medio de esto? Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «Nicolás, ¿tú también? Esto es más complicado de lo que creíamos. No hay tiempo para esto». Nicolás respondió, mirando a Valentina. «Ella es la clave para resolver todo. Los González buscan algo más que solo dinero. Hay un secreto que puede destruir a toda su familia. Y ahora están detrás de ella». Alejandro estaba abrumado. Todo lo que creía saber de Valentina, de los González, de su familia, estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad era un laberinto oscuro y peligroso. Y él estaba atrapado en el centro, con su hermano y su amigo, creyendo que podían salir de esa noche. Mientras una nueva ráfaga de gritos retumbaba en el exterior, lo único que Alejandro podía pensar era en Valentina y el poder que parecía tener en sus manos. ¿Podían realmente escapar? ¿Y qué secretos oscuros desaparecerían? Si lograban hacerlo. La incertidumbre flotaba en el aire, y Alejandro se sintió desgarrado por la elección que debía hacer. La conexión entre ellos no era solo una cuestión de vida o muerte. Era sobre verdad, legado y una historia que apenas comenzaba a desenredarse. ¿Sería suficiente su amor para enfrentarse a lo que estaba por venir? El misterio de esa noche aún no había terminado. El caos flotaba en el aire, una tormenta de gritos y disparos. Alejandro se sentó junto a Valentina, con su corazón a 1000 por hora y una desesperación que le opacaba la mente. La luz de la caja en sus manos brillaba, un faro en medio de la oscuridad. Santiago y Nicolás estaban a su lado, tensión evidente en sus rostros. Todo se sentía como un sueño, pero el terror que los rodeaba era muy real. «Vamos, Valentina, despierta, tienes que moverte», gritó Alejandro, sintiendo cómo su voz se quebraba. La niña estaba tan pálida, casi transparente, y la angustia lo llenó de impotencia. ¿Qué podía hacer? No podía dejar que la perdería. Tenían que escaparse. «Salgan, no tenemos tiempo para esto», ordenó Santiago, suena autoritaria. Pero Alejandro no podía dejar a Valentina. Solo quería que abriera los ojos. Pero justo cuando la atmósfera parecía hundirse en la tensión, un giro inesperado rompió la calma. El hombre cicatrizado, que había permanecido en segundo plano, comenzó a reírse, su risa resonando como un eco siniestro.
¿Crees que puedes protegerla, Alejandro? No, ¿tienes idea de lo que estás enfrentando? Su risa se amplificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que parecía hervir en el aire. Las sombras en la sala se movieron. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué sabes tú de eso?, preguntó, sintiendo la necesidad de desafiarlo, pero el hombre solo sonrió, y en un instante el ambiente se volvió aún más pesado. ¿Sabes quién es realmente Valentina? La pregunta se lanzó al aire como un proyectil. Esa niña no es quien crees. Ella es el centro de todo esto, pero no de la manera que tú piensas. Los ojos de Alejandro se abrieron con horror. ¿Qué quieres decir? Valentina, aún en el suelo, parpadeó y miró al hombre, como si estuviera recordando algo. No, no. ¿Puedo?, murmuró, su voz apagada y asustada. El hombre cicatrizado dio un paso hacia ella. Eres la única que puede romper la maldición, querida. Esta familia fue condenada y tú eres la única que puede liberar a los González. Los murmullos comenzaron a surgir entre los hombres armados que los rodeaban. La confusión era evidente. Alejandro, incapaz de procesar lo que estaba escuchando, giró su atención a Valentina. ¿Tú qué sabes? Su voz era un hilo tembloroso, lleno de miedo. Mis recuerdos vienen y van. Recuerdos de un lugar oscuro y de cosas que no puedo recordar. Pero sé que estoy ligada a ellos. Hay un secreto, y es horrible. Sollozó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No quiero ser parte de esto. De la nada, un grito resonante llenó la habitación. Uno de los hombres caídos se había levantado, y justo en ese instante, con un movimiento rápido, sacó un arma y disparó. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió como si una carga pesada se apretara en su pecho. La bala fue directa hacia Valentina. ¡No!, Alejandro gritó, lanzándose hacia ella. El impacto fue fuerte, y cuando el polvo se asentó, un silencio sepulcral invadió la estancia. Valentina estaba en el suelo, y su cuerpo se sacudió, pero no fue por el disparo. En su lugar, una sombra oscura emergía de ella, una forma nebulosa que comenzó a deslizarse hacia el hombre cicatrizado. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «Valentina», gritó, pero no era la niña que conocía quien estaba frente a él. Una figura etérea, más poderosa y con unos ojos vacíos que reflejaban el horror, se cernía sobre el hombre cicatrizado, quien ahora se encontraba de pie, paralizado por el terror. «¿Qué es esto? ¿Qué hiciste?», gritó el hombre, la risa ahora transformándose en un grito desgarrador de desesperación. Se dio la vuelta, intentando escapar, pero la sombra lo envolvió. Alejandro sintió un revuelo en su estómago. El horror de la transformación lo atravesó. «Valentina», murmuró, mientras su corazón se hundía. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía ser esto real? La verdad estaba desmoronándose frente a sus ojos. Era posible que ella tuviese algo más que una conexión con los González. ¿Era ella la maldición que habían mencionado? Y mientras el hombre caía, gritando, con los ecos de su sufrimiento resonando por la habitación, Alejandro se dio cuenta de que la vida de Valentina, la conexión entre ellos, todo lo que habían pasado, ahora estaba en un punto de quiebre. Las preguntas se agolpaban en su mente, y el horror de la verdad lo iba consumiendo. ¿Podría salvarla? ¿O tal vez ella era la verdadera amenaza? El misterio apenas empezaba a desenredarse, y con cada segundo que pasaba, el peligro y la certeza de lo desconocido se acercaban más y más. El caos seguía retumbando en la habitación, y Alejandro apenas podía respirar. Allí estaba Valentina, en el suelo, su cuerpo temblando contra el frío del mármol. La sombra que había emergido de ella se había aferrado a la figura del hombre cicatrizado, atrapándolo en un terror palpable que cada vez más resonaba en los gritos desgarradores de sus hombres. Pero Valentina, su Valentina, parecía estar en un mundo diferente, luchando con recuerdos que quizás nunca debería haber tenido. «¿Qué está pasando?», murmuró Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta. «Valentina, por favor, habla», pero solo recibió el eco de las risas escalofriantes del hombre cicatrizado, que ahora se retorcía en el suelo. Sin embargo, justo cuando todo parecía enveloparse en la oscuridad,
un ruido sordo reverberó desde la entrada, resonando como un tambor distante. Alejandro volteó hacia la puerta, su corazón bombeando aún más rápido. No era más que un instante, pero sintió que el tiempo se alargaba. De repente, de la sombra del umbral, una figura apareció. Era una mujer alta, vestida de negro, con una mirada intensa que parecía atravesarlo. «¡Deténganse!», ordenó, su voz clara y corta como un rayo. Todos se congelaron, incluso Valentina, que alzó la vista. Fue un momento de quietud espeluznante. «¿Quién eres?», preguntó el hombre cicatrizado, su voz temblando. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa cánida. Era una mueca de satisfacción que no auguraba nada bueno. «Soy Eloísa, y vine a reclamar lo que es mío». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Quién era esta mujer? Algo en su presencia lo inquietaba, y entre esos pensamientos difusos, una bomba cayó en la habitación. «Valentina es mi hija». El aire se detuvo. Alejandro sintió cómo el corazón se le paraba un segundo. ¿Qué? La incredulidad golpeó con fuerza. Valentina no dijo nada, solo lo miró con ojos llenos de confusión y miedo. Eloísa avanzó, y el hombre cicatrizado se puso de pie, retrocediendo, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. «No lo entiendes, Valentina. Tienes un legado, un poder que aún no comprendes. Siempre has sido la clave para nuestra familia». Las palabras resonaron como un trueno en la habitación. Alejandro podía sentir la tensión. «No, esto no puede ser verdad», gritó, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. «Valentina no es parte de eso». «Sí lo es», replicó Eloísa, su voz ahora en un susurro casi hipnótico. «Todo lo que ha pasado, cada sufrimiento, cada sombra, se reduce a esta verdad. Valentina es descendiente de los González, pero también es la esperanza de redención». Mientras Eloísa hablaba, Valentina comenzó a moverse, sentándose lentamente. La conexión que tenía con esta mujer se palpitaba en el aire, un hilo invisible envolviendo a madre e hija. «¿Yo soy tu hija?», preguntó Valentina, su voz temblorosa pero resonante en la penumbra. «Así es», dijo Eloísa, con la mirada fija en ella, «y debes venir conmigo. Los hombres cicatrizados han llevado su búsqueda demasiado lejos, pero juntos podemos cambiarlo todo». «No voy a ir a ningún lado contigo», eligió Valentina, y Alejandro sintió un destello de orgullo mientras el miedo la abandonaba. Se levantó. «Tú no tienes poder sobre ella». «¿No tengo poder?». Eloísa rió, una risa oscura que resonó como un canto de sirena. «Tengo la sangre de los González corriendo por mis venas, y por ende la voy a proteger a toda costa». Alejandro sintió que se le enfriaba la sangre. ¿Qué significaba esto? Todo lo que había creído sobre Valentina, su origen, su pasado, estaba cambiando. Podía sentir que las sombras que antes parecía que lo rodeaban, ahora se acercaban más. «No, tú no puedes hacerle daño», Alejandro gritó, en un acto desesperado, pero una sombra profunda dentro de la habitación se expandía, arrastrando las esperanzas y llenando el espacio con una sensación de peligro inminente. El caos regresó con fuerza. La figura de Eloísa, la revelación devastadora, todo estaba a punto de romperse. Valentina, a su lado, y sin saber a quién dar su lealtad, miró a su alrededor como si la realidad fuera una tela que se rasgaba. El futuro se había dibujado en un lienzo oscuro. ¿Y ahora qué? ¿Valentina elegiría seguir a una madre que jamás conoció? ¿O se aferraría a Alejandro, quien la había salvado? En el aire flotaba la pregunta, y Alejandro, sintiendo que se le ahogaba el pecho, sabía que cualquier decisión podría ser la que cambie todo para siempre. La atmósfera era tensa, un aire electrizante envolvía la habitación cuando Eloísa reveló que era la madre de Valentina. Alejandro sentía que se le hacía un nudo en el estómago. Las emociones brotaban por todos lados, la confusión, el miedo, la traición. Valentina, con los ojos muy abiertos, parecía luchar por entenderlo todo. Pero en el clímax de esa revelación, mientras la sombra de Eloísa oscurecía aún más el ambiente, un estruendo resonó afuera.
El sonido de una explosión sacudió la mansión como un rayo atravesando la noche. Las luces parpadearon y la tierra tembló, haciendo que todos se tambalearan. Gritos resonaron desde la calle, y el pánico se desató. «¡Salgan! ¡Es un ataque!», gritó Nicolás, luchando por mantener el control de la situación. Alejandro miró a Valentina. «Tenemos que irnos ahora». La urgencia corría por sus venas, pero Valentina, temblando, ni siquiera se movía. La conexión con Eloísa parecía tenerla. Atrapada en un trance, «Valentina, desperéctate». Alejandro la sacudió suavemente. Pero en ese momento, la figura de Eloísa se movió, y una ráfaga de luz brotó de la caja que Valentina sostenía. Era un resplandor que llenó la sala. La sombra oscura se tornó luminosa, y Eloísa se tornó sorpresivamente intensa. «Tienes que entender, no soy tu enemiga», gritó Eloísa, su voz resonando como un eco en el caos. Pero en un giro inesperado, la sombra de Valentina comenzó a absorber la luz, transformándose en algo más. Un vórtice de energía comprimida tomó forma sobre ella. De repente, una grieta se abrió en la pared, dejando escapar una presión que envió a todos volando. Alejandro cerró los ojos y aferró la mano de Valentina. La gravedad pareció desvanecerse. Cuando todo se calmó, se dio cuenta de que estaban en otro lugar. Una sala oscura, fría, llena de trastos y polvo. No era la mansión, era un sitio antiguo, lleno de imágenes de símbolos extraños en las paredes. «¿Dónde estamos?», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el miedo le subía a la garganta. Valentina se puso de pie, observando alrededor con asombro, y Eloísa la miraba con desesperación. «No, ya no, no puedo hacer esto más», gritó Valentina, su voz vibrante, rompiendo el silencio. «Esto me asusta. No quiero estar aquí». Las palabras de Valentina hicieron eco en la habitación. Eloísa se acercó, pero Valentina retrocedió. «Tú me has traído a esto. Eres la razón por la que estoy atrapada en esta locura». El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Qué había pasado? ¿Era realmente Eloísa la causa del sufrimiento de Valentina? Fuera de la realidad, sintió que los recuerdos de su conexión se desvanecían rápidamente, y el miedo comenzaba a invadirlo. De repente, una figura apareció entre las sombras. Un hombre alto, con un semblante conocido. «Lorenzo», murmuró Alejandro, sin poder creerlo. Era el juez que se había infiltrado en su vida. Un hombre que conocía más de lo que dejaba ver. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, atónito. Con una mirada fría, Lorenzo declaró: «Es hora de que sepas la verdad, Alejandro. Todo lo que has vivido, todo lo que has sacrificado, todo ha sido parte de un juego mucho más grande. La llegada de Valentina a tu vida no fue una casualidad, ni fue tu decisión. Fue un plan, un movimiento dentro de un tablero que no comprendes». Alejandro sintió que el frío le recorría el cuerpo. «¿Qué estás diciendo?», exigió, sintiéndose cada vez más desesperado. «¿Valentina es una pieza de un juego?». Lorenzo asintió, soltando una risa cortante. «Ella es el vínculo entre dos mundos, pero su destino no es tuyo para decidir. Al final, aquellos que buscan poder siempre terminan atrapados en su propia trampa». Valentina, impactada al escuchar esto, se tambaleó. «¿Qué significa eso? No soy un peón. No voy a dejarme manipular». Con un giro inesperado, la sala pareció vibrar de nuevo. Alejandro sentía que la realidad se desgarraba, mientras una luz brillante emergía de la caja, elevándose a través del espacio. La energía se intensificó, formando un portal que se movía y giraba. «Ahora elige», gritó Lorenzo, con una voz atronadora. «La conexión o el poder. Solo uno sobrevivirá». El dilema pendía sobre ellos. Valentina miró a Alejandro, y en ese momento, él supo que la decisión que harían ahora cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrían superar el juego que los había atrapado, o sería el fin de todo lo que habían construido juntos? El tiempo se detuvo. Un peso abrumador invadió sus corazones. Cada segundo contaba, y la verdad del pasado empezaba a desmoronarse. La decisión estaba en el aire, pero ¿estarían listos para enfrentar lo que vendría? La luz del portal brillaba intensamente, iluminando el camino hacia lo desconocido, mientras el eco de sus decisiones resonaba en la eternidad.
La atmósfera se volvió un torbellino de emociones, un cóctel explosivo de incertidumbre y miedo. Alejandro miraba a Valentina, su rostro lleno de desesperación, mientras Eloísa, con su imponente presencia, desafiaba a todos. «Ahora elige», resonó de nuevo la voz de Lorenzo, mientras el portal se iluminaba con un brillo cegador. Alejandro sabía que el tiempo se les escapaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, pero en el fondo temía la respuesta. Valentina, entre la confusión y el miedo, alzó la mirada hacia su madre. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué apareces ahora?». Las palabras sonaban desgarradoras, y la desilusión inundaba el ambiente. Eloísa dio un paso hacia adelante, su voz teñida de urgencia. «No era seguro. Pero ahora, Valentina, hemos llegado a este punto. Tienes que entender que no solo eres una niña, eres parte de un legado. Una parte vital que no puedo dejar que caiga en manos equivocadas». Las palabras resonaban en el aire, y Alejandro sentía que se le apretaba el pecho. ¿Qué decepción le esperaba a Valentina? Fue justo en ese momento cuando el sonido de una explosión resonó nuevamente. Más cerca esta vez, y el suelo tembló bajo sus pies. El caos se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se alzaron a su alrededor. «¡Salgan de aquí!», gritó Nicolás, intentando mantener la situación bajo control. Pero la realidad se fragmentaba, y todo parecía a punto de desmoronarse. Sin previo aviso, una figura emergió del portal luminoso. Era un hombre vestido de negro, con una mirada impasible. Sin mediar palabra, levantó una mano y de un gesto desató una onda de energía que hizo temblar la sala. La luz se volvía intensa mientras el viento soplaba con fuerza, desbaratando todo a su alrededor. Valentina, paralizada por el miedo, miró a su madre. «¿Quién es él?». La certeza se instaló en su mirada. «Es Carlos, un agente de la familia González. Ha venido a buscarte». Carlos sonrió cruelmente. «Valentina, tu madre ha estado intentando ocultarte de mí, pero ya no hay escapatoria». Se acercó, y su aura amenaza envió escalofríos por la espalda de Alejandro. Era como un depredador acercándose a su presa. Mientras todos intentaban entender la situación, el caos se apoderó del entorno. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la mansión. «¡Valentina!». Era una voz conocida, y en medio de la confusión, Alejandro hizo una conexión. Era su hermana Clara, que llegó justo a tiempo para sacudir la escena. «¿Clara?», murmuró Alejandro, asombrado al verla. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué parecía tan pálida? «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó preocupado. «Los González me estaban siguiendo. Tenía que venir a advertirte». Clara respondió, su rostro libre de color y sus ojos llenos de terror. Pero en ese momento, el caos se intensificó. En un instante, Carlos se abalanzó sobre Valentina, intentando atraparla. Alejandro, con el corazón palpitante, se lanzó hacia adelante, bloqueando el camino. «No te atrevas a tocarla. Ella no es solo un peón en tu juego». Lo que no esperaba era el grito desgarrador que atravesó el aire en ese mismo instante. Una explosión la sacudió, haciendo que las paredes temblaran, y entre el polvo, un oscuro secreto salió a la luz. Carlos no estaba solo. Un ejército de sombras emergió del portal, cada una llevando la marca de los González. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. «¡Valentina, corre!», gritó Alejandro, mientras la habitación se desmoronaba. Clara se quedó paralizada. «No lo hagas, Valentina». Pero Valentina, llenándose de determinación, corrió hacia su madre. «No», exclamó Eloísa. Pero ya era tarde. Valentina se acercó a Carlos, y con una mirada desafiante, reveló el secreto que había estado ocultando. «Soy la verdadera heredera de los González», anunció, su voz resonando con poder. Los ecos de su declaración resonaron por la habitación, y el mundo pareció detenerse. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La realidad se sacudió a su alrededor. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era posible que Valentina, a quien había conocido en la calle, fuera parte de un legado tan oscuro? Todo el caos se sintió aún más caótico en ese instante. Las sombras danzaban, llenas de energía y furia. ¿Qué significado tenía esto para ellos?
¿Estaban preparados para enfrentar a Carlos y lo que venía con él? En medio de la confusión, Alejandro sintió un profundo nudo en el estómago. La vida de Valentina, sus elecciones, todo había cambiado. Esa revelación los transformaría para siempre, encendiendo una nueva chispa de peligro en una historia que nunca pensó que viviría. Mientras se aferraba a su hermana y a Valentina, no podía evitar preguntarse, ¿qué pasará ahora? ¿Podremos sobrevivir a esto? Las preguntas flotaban en el aire mientras el indescifrable futuro se extendía por delante de ellos. La sala estaba cargada de tensión. Alejandro miraba a Valentina con el corazón encogido, escuchando cómo el eco de las palabras de Eloísa retumbaba en su mente. «Soy la verdadera heredera de los González», resonaban como un tambor, y el mundo pareció detenerse por un momento. Los hombres de Carlos retrocedieron, sorprendidos, como si hubieran recibido una bofetada. Pero en lugar de temer lo que había empezado a desatarse, la sangre de Valentina parecía hervir. Sin embargo, el tiempo se contraía a su alrededor. Un estallido sordo resonó desde el fondo de la mansión. Los gritos se acercaban, y Alejandro sintió el frío de la desesperación. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz tensa, mientras miraba a su hermana Clara, que está paralizada, con los ojos muy abiertos. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Una figura oscura atravesó el umbral, y en un giro dramático, reveló ser la última persona que Alejandro esperaba ver. «No puede ser», susurró. Era su padre, Nicolás, y la percepción de su presencia trajo consigo un torrente de recuerdos dolorosos. «Padre», gritó Clara, pero él no parecía escuchar. Se movía como un autómata, los ojos clavados en Valentina. «Tú, la niña, eres todo lo que queda». Su voz estaba teñida de un dolor profundo. La confusión llenó la sala. «¿Qué significa esto?», preguntó Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y preocupación. «Calcé el destino de la familia González desde que naciste, Valentina». Nicolás exclamó, casi como si ellas fueran las únicas que importaban en ese momento. La atmósfera estaba cargada de tensión. Eloísa retrocedió, el rostro de preocupación cruzando sus rasgos. «¿Él es?». La voz de Valentina tembló. Era el momento de la verdad que definiría la vida de todos. Antes de que Nicolás pudiera responder, otro grito rompió el aire. Era un grito de terror. Valentina dio un paso hacia atrás, aterrorizada, mientras también manejaba el poder en la sala. «No, no me lleven más», gritaba. En medio del caos, la luz de la caja en sus manos brillaba intensamente. Valentina, en un arrebato de poder, la levantó. Un destello atravesó la habitación como un rayo, iluminando los rostros de los presentes. Todos se quedaron congelados, atrapados en una realidad que giraba y se deformaba. Y en ese mismo instante, un giro inesperado transformó todo. La caja estalló en pedazos, y una nube de energía se desató. Todos sintieron un empuje violento, como si el propio aire los quisiera tragarse. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Valentina se transformó. Empezó a brillar, y el resplandor la rodeó. Sus ojos, antes llenos de confusión, ahora reflejaban poder. «¡No, Valentina!», Alejandro gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero el crujido de la explosión lo dejó paralizado. «¿Qué está pasando?», murmuró en desesperación. Un rugido gustoso resonó, y otra figura emergió de la luz. Una criatura que parecía una mezcla entre un ser humano y una sombra se abalanzó sobre Carlos y Nicolás. Las ventas estaban siendo arrastradas por una fuerza que no podían comprender. La energía del lugar se tornó frenética, y todo el mundo parecía estar al borde del colapso. «¿Ves lo que has hecho?», gritó Carlos mientras la criatura lo devoraba. El terror estaba grabado en su rostro. Alejandro se sintió abrumado. Cada sonido, cada palabra lo envolvía en un estado de confusión. La realidad se retorcía, como en una pesadilla. Valentina había desencadenado algo que había estado atrapado dentro de ella, una energía ancestral que ahora se desbordaba. Pero entre el caos, una verdad se reveló. Nicolás, que parecía perdido en la oscuridad, gritó: «¡Ten cuidado, Valentina! No dejes que te controle». Valentina lo miraba, y Alejandro, sintiendo la conexión que los unía, supo que la pelea no era solo con el exterior. También era una lucha interna. Podían estar tratando con algo más grande que ellos. Cada momento que pasaba, la oscuridad se multiplicaba.
El dilema estaba claro. ¿Valentina se sometía al poder o lo reclamaba como su propio? La batalla giraba en torno a su esencia. Con una voz potente, Valentina huyó: «Yo elijo mi destino». Y cuando pronunció esas palabras, una nueva ola de luz estalló, iluminando la habitación y haciendo que todos se tambalearan. El futuro estaba lleno de incertidumbre. Todo lo que Alejandro había creído sobre Valentina y los González había cambiado. De repente, ya no se trataba solo de ellos. Ahora él entendía lo que estaba en juego. ¿Sería suficiente la decisión de Valentina para cambiarlo todo? ¿Podrían realmente sobrevivir el caos que habían desatado? La oscuridad aún acechaba esperándolos en cada rincón. El misterio era palpable, dejando a todos con preguntas y la realidad más transformada que nunca. Un nuevo camino se abría ante ellos, pero la duda seguía girando en el aire. ¿Lograrían encaminar sus pasos? La luz que emanaba de Valentina era deslumbrante, iluminando cada rincón del oscuro salón. Las sombras que giraban a su alrededor parecían alejarse, temerosas ante el resplandor que ella desprendía. Los gritos del exterior se desvanecieron, absorbidos por esa energía poderosa que los envolvía. Alejandro, con el corazón palpitante, miraba a la niña que había sido el faro en su vida, ahora transformada en un símbolo de esperanza. «Valentina, ¿qué estás haciendo?», gritó Eloísa, su voz llena de desesperación. Pero Valentina, en su determinación, parecía completamente ajena a la preocupación de su madre. «Soy más que una niña, o una herramienta para el poder de los González», proclamó, su voz resonando con firmeza. Una lágrima corrió por su mejilla mientras complejas emociones se reflejaban en su rostro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Eres increíble», susurró, admirando la fuerza que emanaba de ella. El mundo a su alrededor se desvanecía, los ruidos se congelaban, y todo giraba en torno a su conexión. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que debía hacer. «Valentina, usa ese poder». La urgencia en su voz atravesó la tormenta. Esa chispa dentro de ella solo necesitaba ser encendida. Mientras Carlos retrocedía, temblando, la luz se intensificó, convirtiéndose en un faro que atravesaba la oscuridad. Valentina alzó su mano, dirigiendo la energía hacia su madre, hacia Eloísa. «Juntas, podemos hacerlo juntas», exclamó. Un rayo de luz se disparó desde Valentina y Eloísa, cruzando la distancia. Impactó con una explosión en el interior de la habitación, iluminando el lugar como si fuese el amanecer después de una tormenta. Las sombras que antes parecían menacing, ahora se disiparon, dejando solo la pureza de la luz. Los hombres de Carlos, paralizados, miraban atónitos. «¿Qué es esto?», murmuró Carlos, intentando ocultar su miedo. Pero Valentina, empoderada por ese vínculo que nunca comprendió del todo, ya sabía lo que debía hacer. «Esta es mi verdad», pronunció, liberando esa energía que había acumulado en su interior tanto tiempo. Una oleada de energía tornó a Carlos y a su ejército en simples sombras. Los atrapó en su propia oscuridad. El lugar tembló, y Alejandro se vio obligado a sujetarse del aire que vibraba a su alrededor. El momento se sentía eterno. Valentina había tomado su decisión. La luz estalló una vez más, y con un último estallido, todo se oscureció. Alejandro cerró los ojos, temiendo lo peor. Un silencio profundo llenó el aire. Cuando lo abrió, se encontró en un lugar completamente diferente. La sala estaba llena de luz brillante. Un campo abierto de verdes vibrantes. Valentina estaba a su lado, y la mirada de ambas, madre e hija, se cruzó, llena de entendimiento. La conexión inquebrantable había superado la oscuridad. «Igual que tú, yo también tengo mis elecciones», dijo Valentina, su voz tranquila, cargada de seguridad. Eloísa asintió, una lágrima brillando en sus ojos. «Siempre estaré contigo, hija. Desde ahora serás la guardiana de nuestra historia». El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo las sombras del pasado. Los recuerdos dolorosos se desvanecían, dejando solo un eco de lo que habían enfrentado. Alejandro sonrió, sintiendo que el peso que llevaba se aligeraba. «Lo hiciste, Valentina. Nos liberaste». Cuando se miraron,
Comprendieron que ese era el verdadero principio. El ciclo de oscuridad había terminado. Estaremos siempre juntos, pase lo que pase, prometió Valentina. Mientras la luz brilla a su alrededor y el futuro se llenaba de posibilidades, Alejandro sintió que la vida requería valentía, pero había esperanza en la unión. Sin importar los caminos que tomaran, siempre serían fuertes. Y mientras sus manos se entrelazaban, un eco de felicidad resonó. La historia no concluía aquí, apenas comenzaba. Era el momento de vivir, de reconstruir, de enfrentar lo que viniera con amor y determinación. Pero antes de irte, no olvides lo que está en juego. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora, eso alimenta al algoritmo y nos ayuda a crecer. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.